Hoy vamos a hablar de cosas fascinantes. Lo primero, vamos a tocar el tema de nuestro viaje a Colombia, que fue increíble. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron e hicieron posible ese viaje. Aprovechando eso, vamos a hablar de un reporte que hizo el VP sobre Techsplorers, que nos ayuda mucho a entender la migración de startups a través de todo nuestro continente. Más adelante hablaremos de trabajo remoto versus presencial, una pregunta gigantesca que se hacen las emprendedoras y emprendedores, que nos hacemos los inversionistas, cuál es el modelo correcto, qué hace sentido, qué no hace sentido. Después hablaremos de capital. No puede faltar eso en nuestro programa. Primero con un reporte de Endeavor México que nos da una visión muy clara de cómo se mueve el capital entre países. Después hablaremos un poco de SoftBank, ¿por qué no?, que anuncia un poco su nueva estrategia enfocada en M&A. Hablaremos de co-founders. Este tema fascinante. No solo es en qué emprendo, sino con quién emprendo. Y es una pregunta bien, bien importante que es algo que cuidamos mucho los inversionistas antes de invertir. Y relacionado a esto hablaremos de stock options. También un tema técnico, pero importante en cómo impacta la cultura, cómo impacta un ecosistema y cómo afecta el performance de una empresa. Espero que se diviertan. Con esto arrancamos. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento del cierre de puertas y hasta su salida del avión. Hoy tenemos, como siempre, a Ana de NFX, que hoy está en Medellín. Tenemos a Dani de Cornershop, que sigue en Miami, y finalmente a Miguel, que está en Bogotá, y yo con mucho gusto desde México. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar primero con hablando de Colombia. Acabamos de estar, Ana y yo visitamos a Miguel y tuvimos, yo creo que una muy buena agenda. ¿Qué te pareció, Ana, en general, Colombia? Pues la verdad salí muy impresionada aún sigo aquí, como decías, ahora estuvimos en Bogotá la semana pasada y ahora estoy en Medellín, y la verdad muy impresionada con el ecosistema. Algunas personas que nos están escuchando seguramente estuvieron en el evento que organizamos en Vista Corona el miércoles y fue increíble, la verdad, conocer a tantos emprendedores, muchas personas que también había conocido antes, pues poderlas conocer en persona. Y en general mi conclusión es que los founders colombianos son muy especiales. No sé si estás ¿Qué de los hace acuerdo. especiales? No sé si es un tema o sea, llevo estos días pensando qué los hace diferentes, pero no sé si es un tema cultural, pero no sé, transmiten una energía y una pasión y un trabajar duro que creo que destaca mucho. Oye, estás bronceada, ¿no? ¿O te Bueno, sentó el sol de aquí abajo? más que bronceada, estoy quemadísima, o sea, estoy sufriendo un poco, pero sí, un poco. Qué delicia. ¿Terminaste en Cartagena de paseo? Sí, el fin de semana fui allí un par de días. La vida de VC, la vida de VC. Bueno, tenemos fines de semana a veces. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, Ana. A mí me impactó la energía. Estuve en un happy hour. Yo pensé que íbamos a hablar de cosas serias, pero al final acabé en un happy hour. Y fue increíble. Hay una energía alucinante. Yo les decía que para mí el emprendedor y la emprendedora colombiana son los más ambiciosos y ambiciosas de la región. Son increíbles, tienen una energía increíble. Y una cosa que me dio mucho gusto, que me dio tiempo de reflexionar desde que regresé, es que al final hay una falsa narrativa en Estados Unidos en donde el ecosistema colombiano se trata solo de una historia y de las historias que se desprenden de esa historia, que es básicamente el éxito contundente y extraordinario de Rappi. Y al final, eso es una falsa narrativa. El ecosistema colombiano no comienza en 2015, comienza mucho antes. Nos platicaba Martín Schrimpf sus inicios en PayU. Comienza también con domicilios que tú, Miguel, con José y otros cofundaron. Involucra a Platzi y más recientemente a empresas como Javi. Entonces, al final, es un ecosistema
vibrante, con plena salud, en donde yo creo que van a seguir saliendo empresas maravillosas. No sé qué opinas, Miguel. Totalmente de acuerdo. Mira que yo durante mucho tiempo, antes digamos del 2018 más o menos, una de las cosas que le decía a todo el mundo para que invirtiera y entrara en este mundo, digamos, de emprendimiento y venture capital, era que hasta ese momento, imagínate algo así como entre 2010 y 2017, Colombia era de los países que menos capital había invertido versus la cantidad de exits que había generado. Colombia es un país que venía acostumbrado a exits desde el 2012 más o menos. Exits y deals buenos e internacionalización, como cultura de internacionalización, expansión a diferentes países. Entonces, cuando tú te paras más o menos en el 2017-2018, ya había un ecosistema construido, ya había muchos exits, ya había empleados que habían, digamos que ganado buena plata por trabajar en startups, ya había cultura de expansión internacional y creo que eso hace que, digamos, que las nuevas historias que se están sumando, pues, digamos, que hagan que esto explote aún más. Pero definitivamente Colombia es un ecosistema que para mí es de los más antiguos. Obviamente no como Argentina, para mí Argentina es como el más, y Brasil, pero Colombia siempre ha tenido un lugar especial en el mundo de las startups. Y bueno, lo vimos, ¿no? Un evento lleno, 230 personas, se inscribieron creo que 300, fueron muchas. Allá estuvimos, de hecho, miren, merchandising, no les di, miren. ¿En dónde lo...? Órale. ¿Viste esto, Dani? No, está bonito. Te voy a regalar uno, con tu cara. Está bueno, está preguntan, bueno. Están surgiendo preguntas en Twitter que en dónde los pueden comprar. Sobre todo el de usted y el de Ana, que es el que están pidiendo. Todavía no, todavía los estamos probando. Estamos probando la calidad de nuestro merch. No, y otra cosa que quiero reforzar es, si este ecosistema es tan rico, es un ecosistema aparte que no depende de una sola ciudad, que eso es bien notable también, ¿no? Ahorita, Ana, estás en Medellín, y estás en Medellín porque estás buscando deals allá y porque hay mucho deal flow y porque hay inversionistas y porque hay unos corporativos extraordinarios en Medellín. Entonces, está en varias ciudades, son varias generaciones de emprendedores y emprendedoras que provienen de distintos lugares. Sí domina Rappi, sí domina la Universidad de los Andes, pero no es solo eso. Y eso, a mis ojos, a mi parecer, la hace muy, muy, muy sólida. Es un ecosistema que se va a defender muy bien y que este invierno lo va a pasar muy bien, justamente porque no depende de una sola historia. Dani, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia en Colombia entre Groupon y Corner Shop. Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos entrado a Colombia ya un poquito cuando las empresas están un poquito más maduras. Entonces entramos con un modelo de negocio que sabemos cómo se opera, entramos con una plataforma tecnológica que ya está más sólida. En fin, hemos siempre ido un poquito después. Entonces llegamos a hacer un poco lo que ya sabemos hacer. Y en general en Colombia yo diría que siempre se nos ha tratado bien y se nos ha dado las cosas de buena manera. Es un país que creo que acoge a los emprendedores extranjeros de buena manera y donde es relativamente fácil en el contexto latinoamericano hacer negocios. ¿Y eso por qué es fácil? ¿Por un tema de cultura? ¿Por un tema del entorno de negocios? ¿Qué es lo que lo hace fácil? Yo diría que es un tema de cultura por una parte y me imagino que es un tema institucional también, donde hay países que son más burocráticos que otros, hay un sinnúmero de cosas, hay países que son más corruptos que otros, hay países que tienen diferentes tipos de problemas y yo diría que sumando y restando, Colombia está en la mitad buena. Estoy de acuerdo, no puedo no estar de acuerdo con eso. De veras muy emocionante lo que vimos en Colombia. Antes de pasar a un tema adicional, me gustaría también mostrarles un estudio que hicimos hace tiempo, que le llamamos el estudio de Tech Explorers de AllVP. Ese estudio nos permite de alguna forma analizar cuál es el flujo de las startups, hacia dónde van, de dónde vienen, de qué países vienen. Y si ustedes ven, estas flechas muestran hacia dónde van las empresas que nacen desde un país, a dónde se expanden. Y pueden ver algo que es bien notable, un par de cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero, Colombia es el país que más exporta, que más
expande internacionalmente. Y aquí es en donde yo les decía este tema de la colombiana, la emprendedora colombiana, el emprendedor colombiano son súper ambiciosos y salen muy pronto de su país. Tanto es así que Colombia es el país que más exporta tecnología en la forma de startups que expanden, por un lado. Y luego, si se fijan, el destino número 1 de la expansión internacional es México, que también es algo que hace sentido, que todo el mundo intuye, un poco por el idioma, un poco por el tamaño del mercado, un poco por la facilidad de expandir. Pero es interesante ver este estudio porque ahí es en donde se ve que esta ambición que estamos reportando de los colombianos y colombianas es algo que se nota en su expansión internacional y es algo que les ha permitido atraer capital americano como ningún otro país. O sea, desde un punto de vista proporcional, Colombia, el ecosistema colombiano, la economía colombiana ha traído una cantidad de capital de los Estados Unidos sin precedente, y eso en parte es porque los VCs gringos se enamoran de esa ambición. No pueden más de ella y les invierten capital y les dan los recursos para seguir esas misiones grandes de conquista internacional. Y fíjate que hay un tema clave y lo dijimos el día del evento, y es los emprendedores buscan el capital o persiguen el capital. Entonces, en este podcast hemos hablado muchas veces de el caso de éxito que ha sido México para la construcción de fondos de capital riesgo. México hoy concentra pues un sinnúmero, una cantidad importantísima de fondos de todos los tamaños, y lo que han hecho el ecosistema colombiano es expandirse a México para, digamos, desbloquear esos capitales mexicanos, ¿cierto? El capital mexicano básicamente le dice al colombiano: yo te invierto siempre y cuando tengas una operación en México. Y esto es, yo creo que el fenómeno más importante que ha hecho que las compañías colombianas se expandan muy rápidamente hacia México, digamos que como destino número 1 y principal para desbloquear esos recursos. Y además, que esto lo veremos un poco más adelante, por obviamente la falta, hay otros 2 factores. Uno, la falta de recursos locales, ¿cierto? Me toca salir y buscar, sea a Estados Unidos o a México, o hasta Brasil. Y la otra es, el tamaño del mercado muchas veces no es tan interesante, entonces tengo que mostrar varios países para verme mejor. Esto seguramente le pasa también a las compañías en Chile, en Argentina, bueno, en todos excepto, yo diría México, Brasil, ¿no? No sé tú qué opinas de eso, Dani. ¿Cómo? Sí, tal cual. Yo creo que los únicos 2 países donde se puede ser un unicornio local son México y Brasil. En todos los demás países hay que estar pensando en ir a un segundo mercado eventualmente. Nosotros, por ejemplo, cuando partimos Corner Shop, lo partimos en México y Chile al mismo tiempo, pensando en que México iba a ser el mercado principal y Chile era un mercado más chiquito, más manejable, que iba a ser nuestro mercado de prueba, y eso nos permitió a nosotros desarrollar nuestro software de una manera que manejaba multimoneda, multiciudad, multihorario, multilenguaje, porque el español mexicano no es igual al español chileno. Entonces todas esas cosas son muy fáciles de agregar al principio si uno lo piensa bien, y son muy difíciles de agregar después, cuando el sistema ya está completamente funcionando, y empezar a modificar todas estas cosas se hace muy difícil. Y de hecho, nosotros tuvimos que hacerlo igual, porque nuestro tercer país fue Canadá, y Canadá tiene, por ley, 2 idiomas, y en Quebec, obligatoriamente los productos tienen que estar en francés, con la descripción en francés, toda la interfaz del usuario tiene que estar en francés. Entonces tuvimos que agregar además el feature de que un país puede tener 2 idiomas, que eso obviamente no lo habíamos pensado al principio porque nunca pensamos en lanzar en Canadá. Entonces igual nos costó el tercer país. Pero una vez que uno ya tiene 3 países, agregar el 4º país normalmente requiere configurar ciertas cositas aquí y allá, y ya se puede lanzar fácilmente, porque uno ya de alguna manera parametrizó todo lo que era parametrizable del sistema y lo hizo fácil de configurar. Pero eso creo que es importante hacerlo. Es un gran aprendizaje para todos aquellos que están emprendiendo. Gran opción. Ana, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, quería comentar sobre el reporte que mostrabas y lo que comentabas de la ambición de los emprendedores y emprendedoras colombianos atrayendo capital extranjero. Un dato curioso
la primera inversión de NFX en toda la región fue en Colombia, precisamente, en 2017, en La House. Y bueno, en ese sentido, Colombia ha sido muy importante en la decisión de NFX de mirar a la región. Cuando el fondo se constituyó no era el plan y bueno, apareció La House. A Pete en ese momento le pareció una oportunidad increíble y fue la primera inversión y fue lo que ayudó a NFX realmente a aprender sobre el ecosistema, y como abrir los ojos a la gran oportunidad que había en Colombia y el resto de Latinoamérica. Así que para nosotros Colombia es un país muy especial en la región porque es responsable de que al final pues haya crecido ese interés de mirar aquí e invertir aquí. Totalmente, y no es el único, NFX no es el único, GBV está súper invertido en Colombia, DST muy invertido en Colombia, Lightspeed muy invertido en Colombia, absolutamente, gracias a Colombia, digamos, hemos puesto el continente en el mapa, y me decía Jimena, mi socia, que estuvo muchos años en Facebook, me decía en Facebook, en Mountain View, de lo único que se hablaba de Latinoamérica era de Rappi y de la Super App. Y ese era digamos, lo que nos puso en el mapa. Entonces, muy agradecidos con Colombia, Miguel, no solo por la bonita recepción que nos dieron a Ana, a mí, a Jimena, sino también por el impacto positivo que han tenido en todos los mercados. Pues bueno, es un mensaje interesante para todos los emprendedores que nos oyen, porque además muchos preguntaban, bueno, pero ¿y qué hacen estos fondos aquí? ¿A qué vienen? ¿No? Y nosotros, no, pues, ¿cómo así? Pues es que el trabajo de un fondo es invertir, están buscando emprendedores, quieren invertir en emprendedores, están buscando startups para invertir, obviamente. Entonces, pues, digamos que yo creo que el hecho de que exista este tipo de eventos, que vengan más fondos, pues es súper interesante para el ecosistema local. Entonces, pues, muchas gracias a ustedes por hacer esto. Qué bueno que mencionas eso, Miguel, porque vamos a hablar de un tema que nos han preguntado mucho, la gente que nos sigue, que tiene que ver con esta decisión de ir a trabajo remoto o presencial para una startup. Es algo que no hay una solución allá afuera, no hay una recomendación, pero sí es algo que yo creo que tiene matices que vale mucho la pena comentar. Sobre todo a la luz de un nuevo estudio que salió de Stanford, Ana, que nos compartiste en nuestro chat. ¿Por qué nos comentas un poco de qué se trata? Sí, o sea, ya llevamos casi 3 años, ¿no? Desde que empezó la pandemia y se pasó, bueno, el trabajo remoto se convirtió en algo muy presente en la vida de muchas personas. Y ha habido muchos intentos a lo largo de este tiempo bueno, la pregunta que todo el mundo ha tenido en la cabeza es, oye, ¿el trabajo remoto es mejor o peor que el presencial para la productividad en las empresas y demás? Entonces, a mí me llamó la atención 2 cosas. Bueno, uno fue este estudio de Stanford que publicaron hace poco, en el que, bueno, la principal conclusión que comentaban era que cómo el trabajo presencial hacía a los equipos mucho más productivos desde un punto de vista creativo, o sea, cómo el hecho de estar las personas unas al lado de las otras generaba muchas más ideas, mucha más innovación. También decían, de todas formas, que estar en persona era muy bueno para la creatividad, pero de cara a tomar decisiones, cuando querías tener como un mindset más enfocado a ejecutar y quizás coger una de esas ideas, no había mucha diferencia entre estar en vídeo o en persona. Y a la vez también eso coincidió con un comunicado que publicó Amazon diciendo que a partir de ahora iba a obligar a todos sus trabajadores a nivel mundial a volver a la oficina 3 días a la semana. Muchas de estas compañías grandes tech, han estado pues intentando hacer que sus empleados vuelvan sin mucho éxito, pero Amazon parece que ahora se ha plantado y es algo que va a ser oficial. Y un poco de las cosas que comentaban como motivos para ello era que, bueno, un poco hablaban sobre todo de lo importante que era en Amazon la cultura es una ventaja competitiva para ellos. Yo trabajé ahí casi 4 años y tienen una cultura muy, muy fuerte y que, en mi opinión, es responsable de muchas de las cosas que les va bien a la compañía. Y hablaban un poco de lo difícil que es crear este tipo de cultura tan fuerte, que puede ser una herramienta. Hacerlo en remoto es casi imposible. Entonces, este era uno de los motivos. Otro motivo que comentaban era cómo
cuando se incorporan nuevos empleados, cómo es muchísimo más eficiente cuando pueden estar en el mismo lugar con sus managers y aprender viendo lo que los demás hacen. Bueno, al final, básicamente llevan estos 3 últimos años haciendo muchísimos estudios, me imagino sabiendo cómo operan, haciéndolo de forma muy, muy detallada, y han llegado a la conclusión que la balanza se decanta porque estar en persona es mejor, y esto va a ser un gran cambio, porque obviamente han estado contratando muchas personas en los últimos años con la promesa de estar en remoto, pero me parece interesante como conclusión. Yo personalmente, este es un tema que también pienso, sobre el cual he pensado bastante, sobre todo de cara pues, a las empresas con las que trabajo, y cada vez estoy más convencida que sobre todo en el early stage, como etapas tempranas, el estar en persona junto a tus compañeros es algo súper valioso. Creo que cuando la empresa está más en un momento más estable, en el que quizás está añadiendo menos personas, menos rápido y demás, puede haber cierto beneficio de ofrecer opciones remotas, pero al principio estoy bastante convencida de que estar mano a mano es muy importante. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Cómo funciona en Uber, Dani? En Uber hay Anchor Days, que son los martes y los jueves, y los martes y los jueves hay que ir a la oficina, y los lunes, miércoles y viernes es opcional. Nosotros en Corner Shop, antes de la pandemia, no contratábamos a nadie remoto, era 100% presencial, porque, por lo que acaba de decir Ana, nosotros estábamos convencidos de que cuando uno está creando algo desde cero, que requiere mucha interacción y mucha creatividad y mucho estar ahí con la gente y toda esa química que se produce entre la gente cuando está de manera presencial, ¿cierto? Porque cuando uno baja de la oficina a comer algo con alguien y está conversando de un problema de un área con a lo mejor alguien de otra área, todas esas místicas y esas químicas que se dan de manera random cuando la gente está junta en el mismo edificio, se pierden un poco cuando la gente está remota. Y nosotros no comenzamos a contratar remoto hasta la pandemia porque no teníamos opción. Y entendiendo también que la pandemia cambiaba un poco el paradigma y que ya la gente iba a esperar trabajar remoto, etc. Y de hecho, cuando volvimos a la oficina después de la pandemia, lo que yo noté es que los equipos que están 100% remotos tienen una manera de manejarse que funciona de manera remota y funciona bien. Y los equipos presenciales también siguen funcionando bien. Lo que no funciona también es el híbrido. Cuando hay 2 personas en una oficina, 3 personas en otra oficina y una persona en su casa y alguien está dibujando algo en una pizarra pero los demás no lo pueden ver y se empiezan a producir todos esos problemas como de comunicación que quizás no son tan buenos como estar full remoto o full presencial. Es interesante eso, Dani, porque, a ver, yo me acuerdo de la energía en la oficina en Santiago a los inicios y era alucinante la energía. Entonces, claro que la cultura tan fuerte de Corner Shop parece que hubiera sido imposible crearla full remote, la verdad. Pero es interesante lo que dices. Lo que dices es o todos coludos o todos rabones, como decimos en México, o todos en presencial o todos en remoto. A mí me parece muy válido. De hecho, yo si uno de mis hijas me pidiera consejos si se mete a una empresa en remoto, full remote o en presencial, bueno, yo le diría que se fuera presencial. Absolutamente. Porque al final, ¿cómo aprendes? ¿Cómo te codeas? ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de una súper ejecutiva que admiras y que quieres como emular? Y al final uno aprende imitando. Y imitar dentro de unas cajas de Zoom, pues no es lo ideal, de ninguna manera. Y se pierde toda esa mentoría que se da de manera informal, tomando un café o yendo a comer con alguien o encontrándose con alguien en el ascensor del edificio. Todo eso se pierde. Exacto, o igual el equipo de producto se entera que algo está haciendo el equipo de tech en un elevador y dice, oye, no nos han dicho esto. Tan importante, ¿no, Dani? Exactamente. Y hay otro tema, y es la vida social. O sea, no todo es trabajo, ¿no? Mucha gente conoce a su esposa en la oficina, mucha gente conoce sus novias en la oficina, novias o novios, amigos, gente con la que vas a terminar cofundando una compañía en unos años. Esas relaciones pues no van a pasar, digamos que trabajando remotamente. Cuando eres joven, seguramente tú lo que quieres es un trabajo donde puedas tener acceso a mucha gente para aprender, para enterarte, para mentorías, para aprender de la cultura de una compañía, para conocer gente, para todo, ¿no?
Ahora, cuando ya eres un poco más veterano, ya has hecho lo que has hecho, ya tienes otras prioridades en la vida, ese tipo de personas funcionan a veces muy bien remotas, ¿cierto? Como que saben lo que tienen que hacer, lo han hecho 10 veces, lo repiten, simplemente te piden requerimientos, se los envías y te envían el trabajo y ya está, ¿no? Sí. Pero definitivamente yo sí creo que una persona joven no debería por ningún motivo preferir un trabajo remoto. Le quita demasiada emoción a una parte muy importante de la vida, que es todo este tema social. Sí. Esto es lo que hace, creo, el problema tan difícil, que dentro de una misma organización, lo que la empresa tiene que dar a los más jóvenes, lo que es bueno para los más jóvenes es muy diferente de lo que es bueno de los más experimentados dentro de una misma fuerza laboral. Entonces, y los jóvenes necesitan estar al lado de los experimentados, entonces se hace bastante complicado. Exacto, y vale la pena reconocer que también el remoto ha permitido abrir oportunidades increíbles para mucha gente. Sí, 100%. Tenemos, por ejemplo, en México una cantidad bien grande de ingenieros e ingenieras que trabajan en remoto para empresas americanas que probablemente no lo podrían hacer si no existiera este modelo. Y eso ha generado muchos aprendizajes y definitivamente ha entrenado a muchos ingenieros en nuestro país. Hay también que reconocer que el pasar 2, 3 horas al día en un auto, pues parece una pobre manera de pasar 10% de la vida de uno, y eso de alguna forma el remoto lo soluciona. Yo creo que coincidiendo 100% con lo que dice Dani, es decir, o todos remotos o todos presenciales, me parece que un híbrido construido sobre ese principio funciona. Y por eso lo de los Anchor Days que mencionas, Dani, de Uber, son muy buenos. Es decir, si todos vamos a estar en la oficina lunes y miércoles, así es el caso en NordVPN, pues entonces en esos momentos vamos a poder aprovecharnos de alguna forma y todos vamos a estar compartiendo lo mismo. Y luego otra cosa que hacemos nosotros, la verdad para los VCs, el híbrido es lo máximo. Ana, y ustedes tienen acceso a Ana como nunca han tenido acceso a Ana, porque puede tomar llamadas de Zoom, y créanme, es la persona que yo conozco que más llamadas de Zoom toma para ver a emprendedoras e emprendedores. Pero lo que hacemos en NordVPN es algo que solo lo podemos hacer en nuestra organización microscópica, que es, aparte de los días remoto, días presencial, tenemos periodos remotos. Es decir, tenemos lo que llamamos el Winter Remote y el Summer Remote, en donde todos nos podemos ir a vivir a otras ciudades. Y entonces hay algunos que se regresan a sus países de origen. Por ejemplo, María y Delvi se van a Colombia, Antonia se va muchas veces a Chile. Otros aprovechan para conocer nuevas ciudades. Jimena ha estado en Buenos Aires a pasar el verano y después Blanca y Jimena se van a ir a Brasil esta vez. Y eso nos permite también explorar un poco el mundo. Pero bueno, eso ya es una historia que quizás solo nos permite nuestro negocio. Pero yo sí creo que sacaría como 2 conclusiones, si están de acuerdo. La primera es, el full remote no es una buena idea para aprender, no es una buena idea para conectarse, no es una buena idea para construir cultura. Y la otra es aprovechar del remote en algunas ocasiones, tácticamente y de forma muy ordenada. Parece que es una buena fórmula para traer talento a la mesa. Y mira, yo agregaría algo, y es, hay trabajos que son muy fáciles de hacer remoto, como hacer software, porque al final estás documentando sobre una plataforma, estás haciendo reuniones y apoyándote en software para mantener a todo el equipo sincronizado. Cuando tú escribes código, pues haces un commit que queda en un repositorio, digamos, en la nube, donde más gente lo va a ver. Es decir, como que las herramientas están hechas para un trabajo remoto desde ceros. Desde antes de que se hablara de pandemia, todo funcionaba de esta manera. Entonces, ser desarrollador y trabajar remoto es una cosa. Ser un creativo y trabajar remoto es otra cosa. Yo siento que hay roles que definitivamente, y especialmente los de creatividad, no deberían estar remotos por ningún motivo. Ya. Yo tengo experiencia en el portafolio, tenemos algunas empresas que son full remote, no muchas, no la mayoría. Y una de las cosas que hacen bien es que generan espacios en donde se juntan todos una vez al mes o cada 2 meses, en donde juntan a todo el equipo y lo reúnen para hacer unas especies de retreats. Y eso también funciona.
vale la pena reconocer que hay veces que el full remote es ultra eficiente y eso le gusta a ciertos emprendedores de tecnología. Pero definitivamente para la cultura, para aprender, para socializar, para soñar, mucho mejor presencial. Acaba de salir un reporte de Endeavor México en donde se muestra dónde viene el capital de cada país. Este tema nos los comentaste tú, Miguel, en el chat y querías como darnos algunos views de lo que está pasando en ese sentido. Sí, totalmente. Entonces, pues primero muchas gracias a Endeavor México. Este reporte lo hicieron de la mano de Glisco, que es un fondo mexicano muy interesante, que llevan unos años entrando un poquito más en el tema de Venture Capital. Conocidos, un saludo allá a todos porque son muy buena onda y muchas gracias por trabajarle a esto. ¿Le estás pichando o qué? ¿Le estás levantando capital? No, los conozco. ¿O por qué en la barba? Los conozco y me caen muy bien. Está bien. Son buenos, sólidos. Son buenos. Bueno, mientras tanto, déjenme decir algo que se me olvidó decir en la sección de Colombia. Lo que más me gustó de Colombia, y eso que vi, gente increíble. Startups sensacionales. Comimos súper bien, ¿no, Ana? Uf, qué bien comimos. Increíble. Lo que más me gustó es Endeavor Colombia. Híjole, qué equipazo, qué cultura, qué impacto. Uf, muy entusiasmado con Endeavor Colombia. Y eso habla de lo bien que va a ir ese ecosistema. Si Endeavor está tan bien, el ecosistema debe de estar bien. Ahora sí, Miguel, cuéntanos de Glisco y de su reporte. Bueno, entonces les comparto esta gráfica. Esto es una de las cosas que más, digamos, llamó la atención del reporte. Y es como veníamos hablando al principio de este episodio, es de dónde viene el capital. Los emprendedores perseguimos el capital. Si se fijan además, pues en el reporte de OLVP que vimos al principio, la conclusión no es solo que Colombia exporta más startups hacia México, sino que casi que el destino predilecto de las startups latinoamericanas es México, porque México pues es, digamos, que quien está liderando, digamos, excluyendo a Brasil, el tema de volumen de fondos de capital riesgo. Entonces, lo interesante es, si se fijan, otra vez hablando de Colombia, esta gráfica muestra el origen de la inversión. Entonces, básicamente, esto quiere decir que si las startups, ¿de dónde están sacando la plata? Está viniendo de su propio país, donde están, digamos, constituidos su headquarters, o si viene de la región, que quiere decir, pues, de un país latinoamericano, tipo México o Brasil, o si viene de afuera, que esto podría ser Europa o Estados Unidos, o China, digamos. Colombia, solamente el 8% de toda la plata que se invierte en startups en Colombia es local. Luego, 29% regional, que es altísimo. De hecho, es el más alto de Latinoamérica. Es decir, Colombia es el país que más recibe inversión regional, proporcionalmente pues, a estas startups colombianas. Y extranjera, 62%. Extranjera sería, otra vez, Estados Unidos, Europa, China. Ahora, si se fijan, por ejemplo, en Brasil está trayendo el 62% de toda la plata que se invierte en startups brasileras es brasilera. 62% es inversión local. Luego, regional, solo 4%. Esto lo que dice es que los fondos que no son de Brasil no invierten en compañías brasileras. Y 34% es plata extranjera, ¿cierto? Ahora, miren el caso de México. México tiene 20% inversión local en sus startups, 16% regional y 64% extranjera. Entonces, Argentina, Colombia y México son los países que más inversión extranjera traen. Extranjera, otra vez, fuera de Latinoamérica. De afuera de Latinoamérica. El que menos trae local, Colombia. El que más trae local, Brasil. Y hay un caso interesantísimo, Chile. El 50% de la plata de las startups chilenas viene de Chile. Solamente un 9% regional, es decir, no hay tanto apetito de estos fondos tipo mexicanos de invertir en Chile como en otras, y 41% extranjera, es decir, Estados Unidos. Esto me pareció interesantísimo porque sí muestra una película, el detalle de la película que hemos visto durante los últimos 3 años.
Otra vez, como lo dije en el evento, los emprendedores de cada uno de estos países debemos estar supremamente agradecidos con la inversión regional y la inversión extranjera, porque definitivamente son los que están potencializando estas compañías. Si no fuera por estas inversiones, seguramente la mayoría de estas compañías no existirían. ¿Qué opinas de los números de Chile, Dani? ¿Te sorprenden? No me sorprende porque Chile es un país remoto, un país aislado mentalmente también en general. Y en fin, en general no van muchos extranjeros a invertir a Chile y lo que se ve más son compañías chilenas que se van al extranjero. Pero muchos de estas... Hay muchos fondos de Corfo y mucha gente levanta con esos fondos de Corfo al principio. En fin, hay muchos fonditos en Chile y en general creo que salir de Chile a veces cuesta, en general a los emprendedores. Entonces que haya un monto grande de inversión local no me sorprende tanto. Sí, suena que es más bien, es un tema de proporciones, ¿no? No se ha invertido tanto de fuera. Yo creo que de ese 4% de regionales, pues ahí OLVP ha puesto la mayoría, pero sí hay un potencial ahí gigante todavía, porque los fondos en Chile no son tan grandes. Todavía hay mucho potencial ahí. Y nos han dejado ese mercado bastante solos, la verdad. Vénganse a competir, vengan a invertir a Chile, es un país extraordinario con extraordinario talento. ¿Qué opinas, Ana, de esos números? ¿Qué te sorprendió lo más? No una súper sorpresa, pero me parece interesante el tema de Brasil. Cómo han sabido los fondos locales pues capturar el crecimiento del ecosistema, este 62% de capital invertido por fondos locales. Creo que es una muy buena noticia para el país y también habla un poco del desarrollo del ecosistema, ¿no? Entiendo que, bueno, en Brasil hay varios fondos que quizá hacen rondas un poco de etapas un poco más tardías, que al final todo esto hay que también ver aquí, que habría que ver qué porcentaje son rondas más de etapa temprana versus tardía, porque las tardías suelen como mover la media mucho, pero sí, me parece un caso interesante y me pregunto si en unos años veremos a los demás países parecerse un poco más, como esta división, parecerse un poco más a Brasil. Creo que sería una buena noticia. Es un gran punto. Estoy casi seguro que tu hipótesis, hay que darle doble clic y quizás lo podemos hacer después, pero casi seguro que tu hipótesis tiene que ver con eso. Cuando comparas México con Brasil, la enorme diferencia es que en Brasil hay mucho más capital en etapas más avanzadas. Es una gran observación. Y salidas a bolsa, ¿no? Y salidas a bolsa, y en fin, es un ecosistema mucho más desarrollado, el ecosistema del lado financiero. A ver, sorprende Colombia, la verdad. Uno pensaría que con emprendedoras y emprendedores tan ambiciosos, que se la juegan, que le apuestan, que se la creen, ya se hubieran desarrollado más VCs en Colombia. Ahí hay una oportunidad gigantesca. Faltan VCs, faltan. Parece que los extranjeros ven algo en Colombia que el propio Colombia no está viendo. Es impresionante. Totalmente, y lo hemos visto, lo hemos hablado varias veces acá. Colombia es un país especial donde no vemos mucha inversión local. Pocos fondos, poca plata. Entonces los emprendedores se las han arreglado y han encontrado capital en otros mercados, pero definitivamente la plata no está saliendo del propio país. Pero miren esta otra gráfica. Entonces, esta me llama mucho la atención y es qué porcentaje del PIB, o más bien, qué porcentaje del PIB representa la inversión en Venture Capital por país. Entonces, si se fijan, miren ahora Colombia. 0.36% es el más alto comparado con Brasil y México. Brasil 0.19%, México 0.14%. A puro pulmón, Miguel, puro pulmón de los emprendedores colombianos contando con narrativas fantásticas, atrayendo capital extranjero. ¡Qué maravilla! Total. ¡Qué maravilla! Entonces, fíjate, Estados Unidos estaba más o menos el número es algo así como 1.9, 2% del PIB es invertido en Venture Capital, o pues eso es lo que representa.
Es decir, O que sea, hay falta 10 muchísimo, falta muchísimo. 10X. 10X Sí. más fondos, 10X más fondeo, 10X más tamaño de fondos. Es increíble, estamos apenas al principio, esto apenas comienza. El espacio ahí está. Esto apenas comienza, esa es la buena noticia. Y otra vez, la historia que cuenta esto es uno como emprendedor es capaz de conseguir lo que se proponga. Independientemente si hay fondos locales, que sería increíble que hubiera más fondos regionales, increíble. Pero este caso de Colombia es muy especial porque está logrando traer muchísimo capital con respecto a su PIB. De hecho, es el país que más trae de Latinoamérica, con casi que cero apoyo o mínimo apoyo local. Entonces, esto yo creo que es una buena noticia para el emprendedor. Un poco lo que dice es, todo se puede, toca salir a buscarlo. Y la pregunta es si es sostenible. Lo que se ve muy sostenible es Brasil, ¿no? La pregunta es si lo de Colombia es sostenible y la verdad que pareciera difícil de sostenerlo. Entonces toca que los family offices, toca que los fondos de pensiones, toca que los corporativos inviertan más y se la jueguen más y crean más en su país, crean más en su talento, crean más en el enorme potencial de resolver problemas con tecnología. Eso falta. Totalmente. En todos lados, pero sobre todo en Colombia. Totalmente. Hago una corrección. Pero El dato de Estados Unidos es 1%, no 2%. El que es más alto es el de Israel, que está casi en 2% del PIB. Estados Unidos es el 1%. Brutal lo de Israel. Brutal lo de Increíble. Israel. Que yo creo que sería muy parecido, ¿no? Israel es un país pequeño, un mercado pequeño, recibiendo montones de capital extranjero. Sí. Fascinante. Nosotros tenemos oficina en Israel y la verdad es que los emprendedores israelíes son increíbles. Parecidos Y a son- los colombianos, Pero muy, muy tecnológicos, ¿no, Ana? muy tecnológicos. Yo creo que el impacto que tiene, bueno, El el ejército. tema de, ay, no sé cómo se llama, lo de ir a la mili, diría en español. Exacto, el servicio militar. El servicio militar, el impacto que tiene en crear pues, esos vínculos entre personas que luego se deciden a emprender juntas. Y bueno, también pues, las cosas, lo presente que está la tecnología en ese servicio militar hace a los emprendedores israelíes personas muy especiales. Totalmente, totalmente. Buenísimo el estudio. Gracias a Endeavor México por crearlo y por informar a todo el ecosistema latinoamericano. Y en ese estudio no aparece el tema de M&A que acaba de anunciar SoftBank, que dice, ahora lo que veo como oportunidad es en hacer inversiones tácticas para que empresas del portafolio adquieran empresas que quizás no hayan logrado sus objetivos o que quizás estén en busca de un partner para ganar escala. Y entonces básicamente lo que nos cuentan ahí es que SoftBank Latinoamérica está muy interesado en ayudarle a su portafolio a adquirir empresas en la región. ¿Cómo ven esto? Dani, ¿te gusta este approach? ¿Sientes que es creíble? ¿Te hace sentido? A ver, yo creo que hay que mirarlo de varias perspectivas. Si yo fuera un emprendedor que tiene una empresa que va ahí más o menos y viene SoftBank y me la quiere comprar, hacemos una fiesta, ¿cierto? Ahora, una empresa que está en una etapa que ya no crece tanto, que está grande pero sin explosividad, digamos, arreglarla con adquisiciones tampoco me parece que sea una estrategia tan buena, porque uno no puede arreglar con una adquisición algo que no está funcionando bien desde antes. Uno puede adquirir algo cuando uno tiene un motor que está muy bien aceitado. Uno puede adquirir una parte y enchufarla en ese motor y hacer que esa parte que por sí misma no valía tanto valga más enchufada en este motor aceitado. Pero habría que ver qué empresas son las que van a comprar y qué empresas son las que van a ser compradas, como para opinar con más autoridad. Podría funcionar bien, como podría ser un desastre, creo. No me parece que en sí misma la estrategia tenga tanta validez, digamos, por bien o por mal. Es un buen punto. ¿Algo que quieran agregar, Ana, Miguel? Sí. A mí me parece, otra vez, esto es una muestra de la creatividad que se necesita en estos momentos.
Yo creo que salir y decirle a mis LPs, oye, estoy viendo un montón de oportunidades, los múltiplos están bajos, las valoraciones están bajas, aprovechemos para invertir, no sé, $1 billón en las compañías que tenemos y otro billón para consolidar un poco como lo hizo Mercado Libre, como lo hemos hablado en este podcast. Es un buen pitch. Yo creo que se pusieron creativos. Es un buen pitch y es una muy buena forma de darle una vuelta a su portafolio y de encontrar oportunidad, digamos que encontrar un respiro, ganar tiempo y de pronto cantar victoria en unos años. Yo lo apoyo, creo que es una buena estrategia y viéndolo desde ese punto de vista... Siento que a SoftBank también, con SoftBank también estás platicando. O sea, Miguel está platicando con SoftBank y Glisco, esto lo aprendemos. Hoy ha sido más nice, ¿no? Miguel... Pero, o sea, No, piensa, pero- tú vas a ir a hablarle a tus LPs, ¿qué les vas a decir? Oye, mi portafolio está jodido, como ya lo hemos visto. ¿Estás diciendo que el portafolio de SoftBank está jodido o que el de AllVP está jodido? El SoftBank, como lo hemos visto públicamente. Ok. No, a ver, sí puede ser una distracción, se siente light. Yo creo que lo que quieres hacer es hacer exactamente lo que está haciendo SoftBank, pero sin decirlo. Como que si vas a tener una estrategia así como con un ángulo diferente, pues no lo dices, ¿no? Como que aprovechas, te compras todas las startups que están quizás en venta, consolidas y luego le cuentas al mercado lo que hiciste 2 años después, ¿no? No lo haces antes, no sé, siento como... A mí también me parece extraño este anuncio y Miguel, entiendo que tú estás en pláticas, pero yo no estoy en pláticas con SoftBank, entonces me parece que hacen bien, pero que lo hagan, no que nos digan. ¿Qué opinas, Ana? Lo que me parece curioso es que parece como una continuación de toda la estrategia de SoftBank, que siempre es centrada en qué hacemos si somos los que tenemos más dinero de todos, ¿no? Siempre es como muy centrada en las ventajas que da el tener mucho capital. Entonces, en ese sentido me Que parece... no lo tienen, ¿no? Porque piensa que ya no tienen capital. Esto lo vimos también en el reporte. No hay capital. Supongo que cuentan con levantar nuevo capital para esta nueva estrategia. Pero sí, salvando el punto que hace Fede, que no acabo de entender cuál puede ser el motivo de hacerlo público. Tiene que haber alguno, pienso, pero ahora mismo no sé cuál sería. Creo que sí que es una estrategia inteligente, ¿no? O sea, hemos hablado de cómo Sí, van a haber muchísimas... O sea, va a haber una consolidación y creo que se están posicionando como el jugador que va a decidir, oye, de todas estas empresas haciendo lo mismo, esta es la ganadora y la que va a comprar a todos los demás. Entonces, si y pierdes eso plata... ellos no lo deciden, eso lo deciden los emprendedores y los decide el mercado que premia a los emprendedores que hacen bien las cosas. Estoy de Ese es acuerdo contigo, pero creo que desde su punto de vista, por todo lo que hemos visto, ellos de verdad piensan que, que son capaces de escoger a un ganador y convertirlo en el ganador con plata. Me parece como que esto es una continuación de este tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, entonces no hacen consenso, digamos, no vamos a comprar stock de SoftBank mañana, pero si pueden rescatar valor en el proceso de implementar esta estrategia, hace todo el sentido. Me parece que los boards y los inversionistas que apoyamos a las emprendedoras e emprendedores en esta época, pues debemos de tener un ojo a estas oportunidades y están apareciendo. Hoy almorzaba con uno de los emprendedores de AllVP y hablamos de 2 empresas, 2 oportunidades de adquisición y las discutíamos. Y es bien interesante pensar, y yo creo que todos debemos de ponernos a hacer esto, no a comunicarlo, sino a hacerlo, es pensar con el equipo, ¿qué vamos a hacer cuando aparezcan oportunidades de adquisición? ¿Cómo las vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a evaluar el talento? ¿Cómo vamos a evaluar la pertinencia estratégica? ¿Cómo vamos a evaluar el propio costo de esta adquisición? Y entonces yo creo que hay que estar listos porque se puede rescatar mucho valor. Y un tema que hablábamos en el episodio pasado era: las adquisiciones hacen mucho sentido cuando el precio es muy bueno. Entonces, definitivamente, si es verdad y hay disposición de bajar precios, bajar valoraciones, definitivamente vendría una ola masiva de adquisiciones, porque hace sentido.
Sí, pero Totalmente. eso hace sentido a veces y para alguna gente, porque los fondos que invirtieron en una startup a 100 no necesariamente están dispuestos a vender esa startup a 30, que debería ser más o menos el descuento que deberíamos aplicar por lo que ha bajado los mercados públicos en tecnología. Entonces, a mí lo que tampoco me hace tanto sentido de eso es que asume que van a haber empresas que no van a poder levantar capital y que van a estar con valorizaciones muy bajas porque no van a tener otra opción. Eso de alguna manera asume que hay empresas buenas que valen la pena comprar, pero que fueron incapaces de levantar capital. Entonces, eso hay que ver si sucede también, ¿cierto? Porque una empresa buena debería ser capaz de levantar capital y una empresa que no es capaz de levantar capital es una empresa que uno quiere comprar, sí o no. Esa es la pregunta. Oye, pero eso es un poco relativo. Y obviamente me voy a ir por el caso más importante y más grande de todos, que es el de Amazon. Amazon la tuvo muy difícil en un momento donde no había capital, no había apetito para lo que hacían, pero fíjate que terminó siendo una gran empresa. Yo no digo que todas sean el caso de Amazon, pero puede existir hoy una o varias compañías que tengan un modelo que sea interesante, pero que le falte bastantes años para madurar. Y eso tampoco tiene apetito en este momento. Si es una compañía, digamos, de un tamaño considerable. Solo hago esa salvedad, porque bueno, hoy Hace no es sentido. lo mismo a bueno o muy probablemente bueno en 10 años o en 5 con acceso a fondos. Yo creo que los matices son importantes. Yo me atrevería a decir lo siguiente. Para sostener una posición de mercado dominante en tech, piensa en Mercado Libre, piensa en Nubank. Para sostener una posición dominante en el mercado en tech en el largo plazo, se necesita incorporar o tener el músculo del M&A. No se puede sostener, no se puede innovar en un mercado tan dinámico que se mueve tan rápido sin tener ese músculo desarrollado. Y eso sí me atrevo a decirlo, independientemente de que esté o no esté un fondo involucrado o que haya una selección adversa o no. Pero bueno, interesante. Vamos a hablar algo del tema, de uno de mis temas favoritos, la verdad, que tiene que ver con mi afición a los boy bands en mi juventud. ¿Eso qué es? NSYNC, Backstreet Boys. Exacto. Es One Direction, muy bueno. ¿No, Ana? ¿Qué tal One Direction? One Direction, pues sabes que no era tan fan yo de One Direction. Va a ser como el tema de los happy hours, que me van a comenzar a llover reclamaciones en Twitter. No tengo ninguna afición por boy bands. La verdad que no me gustan mucho. Pero bueno. Ana es más de El Mago de Oz. No, Ana, es reggaetón, full. Hoy en día es reggaetón, pero no existía cuando en mi adolescencia. Pero bueno, lo interesante de los boy bands, a mí me parece, y van a entender por qué lo saco a la mesa, es que eran sintéticos, eran equipos sintéticos. Básicamente un productor o varios productores y productoras escogían, hacían unas audiencias y escogían a equipos y los reunían, ¿no? Y entonces había siempre el rebelde y el niño bueno, y estaba el talentoso, el que escribía las canciones y el que bailaba bien, y en fin, había uno de cada sabor para poder atraer a un grupo de fans. Y muchas veces los VCs corremos el atrevimiento, a veces muy absurdo, de querer crear sintéticamente equipos de founders. En donde presentamos gente todo el tiempo, les decimos, oye, ustedes, te complemento tu equipo porque ese es mi valor agregado y demás. Quisiera tocar ese tema, comenzando contigo, Dani, que tienes tu boy band no sintético desde hace muchos años. Platícanos qué es lo que hace que ustedes, que el equipo de Corner Shop, que el equipo de Clan Descuento, Chuck, Dani y Oscar funcione. Y dinos si hubo un productor detrás. No, fue todo medio random. Nos fuimos encontrando en la vida y fuimos trabajando juntos. Yo siento que me saqué la lotería con los socios que tengo. Son gente que admiro mucho y que son mucho más brillantes que yo. Y son gente con la que llevo décadas trabajando. Con Chuck llevamos 20 años, más de 20 años trabajando juntos. Con Oscar llevamos 15 años trabajando juntos.
y muy probablemente si cualquiera de nosotros tres vuelve a hacer algo en el futuro, lo vamos a hacer juntos también. Yo creo que las claves de nuestra química son varias. La primera quizás y la más importante es que somos muy complementarios. Somos todos buenos para cosas diferentes. Y cuando alguien nos entrega una tarea a nosotros tres como equipo, nosotros sabemos rápidamente quién va a hacer cada cosa. Eso se da de manera bastante natural y ahorra muchas peleas. Lo otro que creo que es fundamental es que nosotros compartimos visiones muy, muy parecidas de las cosas más profundas de la vida. De valores de cómo de dar stock options a los empleados, por ejemplo, de tratar bien siempre a la gente y si hay que despedir a alguien, despedirlo con todas las prestaciones de la ley, de siempre hacer todo muy bien, todo by the book. Y también entender cuándo hay reglas que se pueden romper porque no son tan importantes. ¿Qué riesgos También tomar? tienen en común en ignorar a sus inversionistas. También, esa ha sido una de las cosas que mejor hicimos, especialmente con Fede. Pero en general creo que tiene que ver con una amistad muy larga, tiene que ver con habilidades distintas y complementarias, tiene que ver con una confianza pero inquebrantable y a toda prueba. O sea, yo pondría las manos al fuego por mis dos socios de una manera que lo haría por muy, muy poca gente en este planeta. Y en general, eso, la confianza, decirse las cosas como son, como adultos, ¿cierto? Y déjame hacerte una pregunta, follow-up, porque parece que están en esta armonía como idílica y entonces ustedes se encontraron y son su tercio de naranja o como se diga en Chile, tercio de palta. Pero al final sí tienen conflictos y sí de repente se hartan, yo me acuerdo. O sea, sí hay una parte de resolución de conflictos que hacen muy bien, ¿no? Sí, eso sí también. Nosotros cuando peleamos nos juntamos en una pieza a gritar bien fuerte y con mucho volumen y mucha ímpetu y nos demoramos media hora en solucionarlo. Y salimos todos amigos, tan amigos como siempre. O sea, en general nunca tuvimos desacuerdos muy grandes ni desacuerdos muy largos. Siempre lo supimos resolver. Y lo otro que es muy importante que la gente subestima es que cuando uno es tres founders, siempre se decide. No hay deadlocks. No hay deadlocks. Porque siempre es 2 contra 1 o hay unanimidad de 3 founders. Nunca pasa que cuando uno es 2 founders, que uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer la otra, y no se ponen de acuerdo, y eso puede ser horroroso. Entonces, eso de ser 3 founders es maravilloso. Y en general, eso también nos ayuda a resolver muchos conflictos. Y a veces pasaba que uno se restaba y decía, mira, a mí este no me interesa, yo me resto, decían ustedes lo que ustedes quieran, no sé. Como que siempre teníamos una actitud propositiva y constructiva de resolver todo rápido. Y hay una parte adicional que te comentaría que yo vi, y es que la contribución, no solo se dividen muy claramente qué hace cada quien, pero la contribución de cada uno está muy equilibrada. También. O sea, los tres contribuyen, o sea, no hay desbalance ahí, que muchas veces es algo que dificulta o que hace inestable un equipo, es cuando un miembro o 2 miembros del equipo contribuyen mucho más. Miguel, claro. Tú tienes un boy band muy especial y qué pena que no haya mujeres en ninguno de sus equipos, pero bueno, eso ya cambiará y ahorita nos comenta, pero ¿cómo funciona lo suyo? ¿Alguien los descubrió y los juntó? No, ¿O yo es creo que natural? Mira, yo creo que nuestra experiencia ha sido muy parecida a la de Dani, pero cuando yo hablo de esto me gusta es hablar de, obviamente no de después de 10, 15 años de trabajar juntos, sino qué fue lo especial ese primer año, ¿no? Porque pues si yo estoy buscando un co-founder ahorita, pues me interesaría saber eso, lo inicial. Y yo creo que en nuestro caso lo primero era la pasión por emprender, por construir un proyecto, por no emplearnos, ¿sí? Esto a los 22 años, ¿no? Sí, exacto. Entonces nos conocíamos, no éramos del mismo colegio, pero éramos, digamos, de grupos sociales, digamos, afines, es decir, nos habíamos visto. Y nos unió fue el deseo de emprender, ¿sí? Simplemente hacer algo. Cada uno tenía sus proyectos, cada uno hacía sus cosas, pero cuando uno está en la universidad, la mayoría de la gente está pensando en voy a salir a trabajar, dónde me voy a emplear, voy a hacer un MBA. Y lo que pasó con ellos era
¿qué vamos a hacer si no queremos seguir ese camino? ¿Por qué no construimos algo? ¿Cierto? Más o menos esa era como la filosofía. Eso por un lado. Luego, las ganas de trabajar juntos, ¿no? Tener confianza, tener afinidad, simplemente por, hey, me parece interesante, disfruto trabajar con esta persona, creo que es muy importante. Nosotros disfrutábamos trabajar juntos, nos reíamos, la pasábamos bien, no era solo trabajo, era mucho más. Y adicionalmente, una cosa que menciona Dani, muy importante, y es que cada uno era muy bueno en algo. Y eso genera complemento. Y eso es importante porque cuando uno empieza, pues no hay empleados. Entonces, si somos 3 y cada uno se enfoca en lo suyo, pues digamos que es mucho más fácil sacar algo adelante, ¿no? Entonces esa mezcla de la paso bien, hay confianza, nos conocemos, confío en el otro, tiene talentos, digamos, complementarios con los míos y básicamente no necesitamos a nadie más para sacar algo adelante. Por lo menos las raíces, lo primero, es, yo diría que la base de un gran equipo. Ese tema, por ejemplo, de hey, estoy buscando un co-founder técnico, es mejor hacer una compañía con un amigo, una amiga, alguien con el que uno tenga una confianza enorme y digamos que comparta los valores y la visión de la vida y simplemente contratar el técnico. Bueno, eso usted lo dice porque usted es técnico, pero créame que Sí. el 100% de mis alumnos de Stanford está buscando un co-founder técnico. Ana, cuéntanos tú de Jupyter. ¿Cómo se armó el equipo en Jupyter? Sí, pero ¿Y cómo funcionó? déjame terminar esto y es cuando estás en Stanford es mucho más fácil porque vas a estar 2 años o 3 o 1 Correcto, o que sea. es verdad. Entonces, si tú te pones en la tarea de que eres un co-founder técnico, pues tienes 3 años para hacerte amigo de Correcto. mucha gente, ¿cierto? Correcto. Yo me refiero, o sea, lo que yo critico es cuando tú ya no estás en esos espacios, no estás en la universidad, no estás en ningún lado, saliste y ahora estás tratando de buscarte un co-founder técnico con una persona que nunca has visto en la vida, que no vas a tener la oportunidad de compartir y de conocerse y de entenderse. Eso yo creo que no sale muy bien, eso es un tiro al aire. Por eso digamos que la mayoría de la gente está de acuerdo en que lo mejor para conseguir un co-founder es entrar en estos grupos tipo la universidad, el colegio, el trabajo, donde hay gente con la que yo sé trabajar, conozco su trabajo, tengo confianza y ahí nos volvemos socios. 100%. Ana, cuéntanos de Jupyter. Pues bueno, antes de que hablar de mi experiencia concreta, yo creo que algo que en lo que estaba pensando mientras os oía hablar a Dani y Miguel es cómo en las startups la vida personal y laboral está súper entrelazada. Yo creo que en un trabajo normal no importa tanto, o sea, obviamente pues a todo el mundo le gusta trabajar con personas con las que te llevas bien, pero creo que en la vida, creo que en las startups es casi, o sea, es una necesidad, ¿no? El trabajar con personas con las que te veas pasando más tiempo que con tu pareja casi, porque es la realidad que vas a vivir. Entonces, no sé, para mí ese es un factor súper importante, el pensar, oye, con esta persona me apetece pasar tiempo, es una persona con la que, o personas con las que quiero vivir esta aventura, ¿no? Que es empezar un nuevo emprendimiento. El otro requisito es que esas personas, yo diría que buscar, o sea, el consejo que daría es buscar personas que te intimiden un poco. Esto definitivamente fue fue mi caso con Jupyter, el rodearte de personas súper inteligentes que desde un cierto punto en algunos casos dices, wow, o sea, que no sé, son personas con las que te sientes un poco incómodo a veces de lo buenos que son y seguramente a ellos les pasa lo mismo contigo en otros aspectos, ¿no? Pero creo que ese respeto y admiración es súper importante. Y luego el haber pasado tiempo con esas personas en un contexto laboral o profesional idealmente, pero también como en la vida personal, para generar esa confianza que es súper necesaria cuando vienen momentos difíciles y empiezas a plantearte qué es lo que no está funcionando aquí, pues intentar que no sea empezar a señalar con el dedo a otras personas, ¿no? Porque si no conoces las personas con las que emprendes o no has tenido experiencias antes, creo que cuando las cosas son difíciles, que seguramente van a serlo en algún momento,
puede ser más complicado el seguir confiando y seguir estando uno al lado de otro. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante pues, haber tenido experiencias pasadas. En mi caso, yo emprendí, o sea, empecé Jupyter con 3 compañeros de Stanford y bueno, nos conocimos en el primer quarter con uno de ellos y realmente estuvimos pues, los 2 años siguientes trabajando juntos en ideas, también pues socialmente también pasando bastante tiempo juntos. Y creo que sí, esos ambientes en los que hacen, que te permiten conocer personas, trabajar con ellas, como puede ser la universidad o puede ser también trabajos, son súper importantes de cara a encontrar pues, a esos compañeros con los que vas a emprender en el futuro. Entonces, lo que suele ser difícil, yo lo único que diría en mi caso, una de las cosas que fue un poco complicada en nuestro caso es que éramos complementarios, pero también 3 de nosotros éramos de la misma clase del MBA. Entonces, en general suele ser mejor, o sea, creo que por eso son tan interesantes o sea, pasar tiempo en una startup antes de emprender, en la que puedas estar en contacto con personas que están haciendo cosas muy diferentes y que luego, con las que luego puedas emprender de forma muy complementaria. Pero aquí hay una pregunta importante y es, ¿alguno de ustedes emprendería con alguien al que no conoce muy bien? No. No, eso es como casarse con alguien que uno no conoce muy bien. No tiene mucho sentido. Hay que buscar a alguien que uno conozca muy bien y que uno tenga referencia y que uno sepa cómo la persona reacciona bajo el estrés, que uno sepa cómo la persona reacciona cuando las cosas van mal, etcétera. A mí me pasa, por ejemplo, yo con Chuck comenzamos a trabajar juntos cuando éramos estudiantes universitarios de ingeniería de software, el año 2000. El año 2000. Entonces, es una persona con la que trabajé mucho cuando chico y con la que nos enseñamos mutuamente muchas cosas. Como que él aprendía una cosa y me la enseñaba a mí, yo aprendía otra cosa y se la enseñaba a él y íbamos creciendo juntos. Y después cuando... Pero Chuck y yo somos más parecidos, somos los 2 ingenieros de software, pensamos más o menos parecidos, tenemos ciertos talentos diferentes, obviamente, porque somos personas distintas. Pero Oscar sí trajo un talento que nosotros no teníamos. Y que es un talento de venta, de entender el mercado, de cómo vender un producto, de marketing, de todo eso, y también mucho de desarrollo de producto, pero desde la parte más de interfaz de usuario, ¿cierto? Mientras Chuck y yo estamos en las tuercas y moviendo servidores y preocupados de ese tipo de cosas, Oscar está más preocupado de que el cliente tiene que entender lo que está haciendo y entonces, como incluso para construir un producto somos muy complementarios. Somos muy complementarios para construir un producto y también para construir una empresa. Y cuando esas 2 cosas se juntan, creo que pasan cosas mágicas. Y nosotros ya hemos vendido 2 empresas juntas. Como dijeron una vez por ahí, escuché en Silicon Valley, once you're lucky, twice you're good. Así que... Por eso yo sigo siendo lucky. Y yo me lo creí porque me convenía, me vino como anillo al dedo ese dicho, así que así como Miguel tiene la polera de beta, yo voy a hacer una que diga once you're lucky, twice you're good. Pero ya te falta, ya hay que mandarla. Puedes poner en Twitter. Sí, Tal cual. En el profile. A ver, la perspectiva de la inversión, y Ana, aquí me complementas. Uh-huh. Cuando uno está evaluando un proyecto, sobre todo en early stage, en donde el equipo pesa muchísimo, la estabilidad del equipo es muy importante. O sea, hay muchos quebrantos de startups simplemente porque la dinámica de co-founders no funciona. Y entonces nosotros siempre vamos a preferir equipos que por alguna razón u otra se conocen bien, confían en ellos, ya pasaron por cosas difíciles, ya trabajaron, ya arrastraron el lápiz. Y hay casos como muy claros, como gente que comparte una clase, que estudia junta. Eso es el caso de ustedes 3. Pero también hay casos de gente que se conoce en una empresa, que trabaja muchos años en una empresa de tecnología, que es contratada y que se encuentra en el mismo equipo por circunstancia. Esos equipos funcionan bastante bien, la verdad. Luego hay casos de gente que tiene lazos familiares que emprende como co-founders, ¿no? O parejas. El caso con parejas, el caso de Kwanza, ¿no? Mafalda y Gonzalo, el caso de Apply, que es interesante, de
Después está Hermanos a veces emprende. El más famoso caso es probablemente Kavak, en donde están Carlos y Lori, que son hermanos. También el caso de Mensajeros Urbanos, los hermanos Pineda. ¿Quién más? Perdón, Stripe, Ana. en Estados Unidos, Stripe. Por supuesto. Hermanos. Por supuesto. Entonces, eso también funciona. Lo que sí está claro es que no se dejen juntar como si fueran una banda One Direction Región 4 o Recha para una startup. Lo que está claro es no emprendan simplemente porque alguien les ayuda a complementar esa diapositiva del equipo, porque eso acaba mal. Acaba mal y todo el mundo pierde el tiempo y es una pérdida de dinero. Y sobre todo porque las startups también cambian tanto, ¿no? O sea, tú empiezas con una idea y para esa idea dices, la banda perfecta para esta idea es alguien Exacto. que haya hecho esto, lo otro, tal. Exacto. Y eso también te limita mucho a tu capacidad de pivotear si es necesario, porque estás pensando, ostras, armé toda esta banda perfecta para esta otra idea. Ahora esta idea no está funcionando, pero me siento como limitado, porque ¿cómo voy ahora de repente a hacer algo totalmente diferente? Esta banda ya no encaja para este nuevo disco, ¿no? Y creo que la flexibilidad ahí es básica. Nosotros también, pasa un poco a veces también con la inversión. Nosotros cuando invertimos, les decimos, oye, nosotros invertimos en parte por tu idea, pero sobre todo por quién sois vosotros y lo que vemos en vosotros, así que tampoco os sintáis súper encajados en esto que nos habéis como presentado o vendido, ¿no? Queremos daros la flexibilidad para que persigáis lo que va a funcionar. Y lo último que comentaría es que, bueno, este tema de las bandas, de construir bandas, es que me encanta este ejemplo. Creo que hay una tendencia a ser demasiado... O sea, obviamente es una decisión súper importante el equipo fundador, pero suele haber una tendencia a darle peso a cosas como, pues, dónde has trabajado, qué skills tienes, a darle peso a estas cosas y no tanto a cosas más soft como es, oye, cuánto confían el uno en el otro, cuánto de alineados están en valores, esas cosas que creo que persisten más en el tiempo. Entonces yo diría como que a veces no hay que ser demasiado perfeccionista de encontrar el mejor cofundador o cofundadora. A veces esa persona es la persona con la que te lo pasas mejor, a quien conoces más, Ana, confías más. acabas de tuitear algo del founder de Airbnb, ¿no? Sí, pero no sobre co-founder. Justo que decía que en las credenciales no es lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar es ensuciarse y es un poco de la mano, ¿no? Porque muchas veces juntas credenciales, dices, necesito a alguien técnico de acá y alguien que haya trabajado en Nubank, si voy a hacer una startup de fintech, así. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que una regla podría ser preguntarse si ustedes irían a la guerra con esos co-founders. Cuando se vean ahí en el Starbucks haciendo brainstorming, pregúntense si se irían a la guerra con esas personas. Porque eso es muchas veces cómo se siente emprender. Ahora, hay un tema súper interesante que es cuando uno escoge mal el equipo o el equipo de founders, o más bien la idea cambia, el equity, ¿no? No sé si les ha pasado, yo he visto esto muchas veces y es, oye, ¿quién es esta persona en tu cap table? Que tiene el 30% de la compañía. Exacto. No, era un co-founder, pero cuando empezamos a trabajar, pues consiguió trabajo y se fue. O no, era un co-founder y nos peleamos y se fue. Y ese co-founder queda con acciones, ¿cierto? Queda con el equity. Entonces también digamos que esto es un problema grande porque desmotiva mucho al equipo que se queda, ¿no? Se va a alguien con el que empezó todo, un mes, 6 meses, un año, y luego se lleva el equity. Por eso es muy importante que la gente tenga vesting. Los founders no pueden no tener vesting, porque si se desaparecen, y el vesting, para la gente que no lo sabe, es una manera en la que si tú te corresponden 100 acciones de la empresa, en 4 años te van llegando 25 acciones, entonces llegan 2 acciones mensuales, y en la medida que tú te quedas trabajando vas ganando 2 acciones mensuales y al cabo de 4 años completas tus 100 acciones. Pero si tú te vas, las pierdes. Y eso es muy, muy importante. Y por eso yo creo que es importante también que la gente que está emprendiendo en América Latina copie el modelo de Silicon Valley. Porque el modelo de Silicon Valley lleva 70 años operando y ha sido perfeccionado una y otra vez. Y se han ido cambiando los modelos de cómo se levanta capital, de primero con equity, después con notas convertibles, después con sales. Y se van creando todos estos mecanismos
para quitar fricción y para que a cada persona le toque lo que le corresponde. Y en cambio, en Latinoamérica normalmente lo que se ve es que parte una empresa de 3 personas, cada uno tiene el 33% del día 1 y pasa lo que dice Miguel, se va uno y es un desastre. No hay option pool para darle acciones a los empleados, etcétera. Hay un sinnúmero de desastres potenciales porque se ocupa un modelo de hacer empresa de 1950 para una empresa que está siendo hecha en 2023. Déjame no solo estar de acuerdo contigo, sino complementar con algo muy rápido. Por eso YC ha sido tan bueno para Latinoamérica. Sí. Porque YC básicamente dijo, estas son las reglas, estas son las recetas que funcionan. Para estas cosas, para el safe, para el vesting, no inventen nada, no hay nada que inventar, sigan estas reglas. No sé si estás de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, esa es una de las razones por las cuales los fondos de Corfo no invierten en ninguna empresa buena también. Porque las reglas de YC son incompatibles con las reglas de Corfo y obviamente cualquier emprendedor que tiene un poquito de potencial va a elegir las reglas de YC que las reglas de Corfo. Ujú. Correcto. Y algo muy interesante que dicen en YC, en YC están muy a favor de que los equity splits entre los co-founders sean exactamente iguales. Que esto también es un tema también muy grande, ¿no? El decidir, oye, una vez decido quién van a ser, o sea, una vez se decide quién va a ser este equipo cofundador, ¿se va a repartir la empresa en partes iguales o se va a repartir diferente? En YC, bueno, un poco lo que piensan es lo mejor siempre es hacerlo en partes iguales, porque en YC siempre están, un poco la mentalidad que tienen es eliminar riesgos innecesarios en las empresas. Entonces, como lo ven es, oye, sabemos que la mala dinámica entre co-founders es una de las causas principales de ruptura de empresas. Eliminemos lo que esté en nuestra mano para eliminar malas dinámicas, eliminémonos. Y a veces el tener como diferentes porcentajes y demás puede llevar a una mala situación en la que, por ejemplo, quizá al principio dices, yo creo que esta persona va a aportar más y acaba aportando menos. Así que... Sí, y me recordaste, Ana, de algo que debería haber dicho de mi relación con mis co-founders, que nosotros siempre éramos un tercio todo. Y yo creo que eso es fundamental. Y no solamente cuando uno hace una empresa, si uno tiene una banda de rock, cualquier cosa que uno vaya a hacer con un grupo de gente, tiene que estar clarísimo que son todos iguales. Y que si algún día pasa algo que nos trata de separar, nosotros vamos a luchar para seguir siendo iguales, porque estamos los tres en esto desde el principio hasta el final. Y cuando aparezca alguien a decirnos que ya no va de esa manera, nosotros vamos a oponernos con toda la fuerza y con toda la energía que tengamos, porque eso te soluciona muchos problemas más adelante, muchísimos. Yo personalmente cuando veo equipos con participaciones diferentes, equipos cofundadores, para mí es un red flag en esa compañía. Sí, yo haría un pequeño matiz, yo estoy 100% de acuerdo. O sea, si uno va a tener 38 y el otro 28 y la otra 33, es absurdo. Pero yo creo que, siguiendo en esta analogía de la música, que quizás nos hace perder toda la audiencia que habíamos ganado en beta, pero es mi culpa, me pueden reemplazar. En beta nos repartimos todo 25% parejo. Aunque Dani sea el que nos genera los TikToks con más popularidad, no ha pedido más todavía. Pero una analogía es o haces los Rolling Stones, todos iguales, que ni siquiera sé si eso es cierto, pero alguien nos dirá en la audiencia, o haces Dave Matthews Band. Y entonces Dave Matthews Band también es una banda, pero hay alguien, una persona que domina, y yo creo que ese modelo también funciona. Yo veo modelos en donde hay un founder CEO o una founder CEO con mucho peso, y después hay co-founders que son que llegan con participaciones más chicas, y en ese caso es el Dave Matthews Band o de Daniela Matthews Band o como le quieran llamar. Creo que también funciona. Eso suele pasar mucho cuando ya la gente no es igual, ¿cierto? Correcto. Ya no estamos todos en la universidad, ninguno ha hecho nada y salimos todos iguales, sino, no sé. Pero esto nos lleva a la conversación siguiente que teníamos pendiente, que es, porque este modelo es casi darle stock options al equipo prácticamente, ¿no? Básicamente invitas a co-founders o late co-founders. ¿Qué opinan de esa parte, el stock options? ¿Qué han visto? Miguel, este es un tema que te importa mucho. Cuéntanos cuál es tu approach y luego ya Dani y Ana nos dicen qué opinan. Sí, a ver, el tema de stock options es excesivamente importante. Nos lo han preguntado bastante. Y básicamente, yo lo que diría es, hay como 3 etapas, ¿cierto? De este tema de stock options. O el concepto de stock options, para mí.
El primero es el de founders, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, uno no se va a repartir el equity desde el principio, somos 3. Lo que vamos a decir es, nuestro target es tener 33, 33, 33, pero lo vamos a ir ganando a punta de vesting, ¿cierto? Es decir, a medida que pase el tiempo, si nos mantenemos unidos, pues vamos a lograr el 33% cada uno. Si no, si alguien se va, pues pierde la participación de todo el tiempo que no trabajó. Eso, digamos que conceptualmente, ¿no? Luego vamos a la siguiente etapa, que sería los primeros empleados, ¿cierto? Esos empleados claves. Entonces, yo quiero enviar un cohete a la luna y necesito un ingeniero aeroespacial. Yo no soy ingeniero aeroespacial, digamos que lo quiero traer. ¿Cómo lo traigo? Pues le ofrezco acciones de mi compañía. Ahí ya estamos hablando, digamos, de paquetes de acciones relativamente grandes, no tan grandes como las del co-founder, pero digamos, no sé, un punto porcentual, medio punto porcentual, ¿cierto? Bajo la misma dinámica, o de pronto más, 4 o 5%, pero bajo la misma dinámica, obviamente, siempre de vesting, ¿no? De ir ganándose la participación a medida que pasa el tiempo. Y luego está la tercera etapa, que sería la compensación a muchos empleados claves, ¿cierto? Imagínense que tenemos una compañía que tiene 300 empleados, pues es la posibilidad que se le da, o sea, que uno de founder le da a los empleados, a empleados clave, de pagarle en acciones, ¿cierto? Esto básicamente para alinear a la compañía a lograr los objetivos, y que si se logran los objetivos, todos ganamos, ¿cierto? Yo creo que en los equipos de ventas esto siempre ha funcionado, ¿no? Entonces toca vender 100, si vendes 110 te doy un bono. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de ingeniería, de diseño, de, no sé, el ingeniero de pruebas, cosas de ese estilo, roles de ese estilo, pues es mucho más fácil alinear a todo ese tipo de roles que no tienen unos objetivos así de claros como el de traer ventas, a través de acciones, ¿no? Y a ese es al que le llamaríamos, o pues en mi ejemplo, la tercera parte, que sería los stock options a empleados clave o a empleados en general, para alinearnos con los objetivos de la compañía, y que si sale bien, todos ganamos, ¿no? Esa sería como mi explicación. No sé si alguien quiere agregar algo como conceptual en esto. Sí, a mí me gustaría... Ana, por favor, vaya usted primero. Dani, dale. No, yo quería decir que es interesante entender también que normalmente en cada ronda de equity, cada ronda que valoriza la empresa, se deja un option pool, que se llama, que es normalmente un 10% de la compañía en ese momento, para entregar a empleados. Entonces, ¿cómo funciona eso? Normalmente, las empresas, cuando están partiendo, como decía Miguel, entregan porcentajes más grandes, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un 10% para entregar de la empresa a los empleados, entrego 1 o 2% a entre 5 y 10 personas, que son las personas que me van a ayudar a levantar esto desde cero a que sea algo. Y ese es el periodo más importante de cualquier cosa que uno haga en la vida, es de pasar de nada a algo. Eso es lo difícil. Cuando hay algo, algo se puede mejorar, algo se puede medir, se puede ir creciendo, pero cuando no hay nada, no hay nada. Entonces, el paso más importante es pasar de nada a algo, ¿cierto? Y entonces después en la serie B, por ejemplo, ya hay mucho más gente en la empresa y uno tiene el mismo 10% para entregar. Entonces uno elige a algunos de los que ya tienen, darle un poquito más y empezar a repartir porcentajes mucho más pequeños entre todos. Y normalmente cuando una empresa ya está en serie C, por ahí, ya como cuando ya es grande y está levantando $100 millones, ahí toca repartir muy poquito entre casi todo el mundo, pero guardar unos montos más grandes para traer 2 o 3 personas mega senior que vienen de Google o de Amazon o de Apple y que son expertos en algo que te hace falta en ese momento. ¿Y qué es lo que te hace falta para dar el salto y actualmente llegar a un IPO? Entonces es importante entender eso, que las empresas se diluyen en promedio 25 o 30% en cada ronda, y además hay que sumarle este option pool de 10%, y esa es la razón por la cual muchos founders llegan al IPO con 2 o 3% de la empresa. Ana, ¿ibas a comentar algo? Yo añadiría que, en mi opinión, las stock options son uno de los mejores, lo mejor que se ha inventado para hacer funcionar todo este ecosistema de startups, porque básicamente es la forma en la que las startups dan la opción a quienes trabajan en ellas de ser dueños de una parte de esas compañías y de participar del éxito futuro
de esas compañías. Entonces es una herramienta de alineación de incentivos brutal. Y bueno, creo que también gran parte del éxito del ecosistema en Silicon Valley ha sido precisamente esta invención legal, que son las stock options. Y en ecosistemas como en Silicon Valley, donde ha habido exits muy grandes de compañías en las que muchos de los empleados de esas compañías han pues, ganado mucho dinero en el camino. Sí, y eso es lo que, digamos, lo que muchas veces la voz cínica en el ecosistema dice como, o le reprocha a las startups latinoamericanas, ¿no? Dice, esto se entiende en Silicon Valley porque han habido salidas, pero en Latinoamérica no es necesario, la gente no aprecia el stock option. Eso lo he escuchado más de una vez. Y eso, señores y señoras, es mentira. Sí se aprecia, se tiene que explicar, alinea la cultura como pocas cosas. Y yo, una de las cosas que más me conmovió de la aventura que tuvimos Dani y yo y Oscar y Chuck fue que al momento de la salida de Corner Shop, pues se le cambió la vida a mucha gente. A mucha gente. Y eso no es teoría, eso no es tratar de adaptar un modelo de Silicon Valley que no existe en Latinoamérica. Eso es en la distribución real de la gran creación de valor que se causó al momento de vender Corner Shop a Uber. Le cambió la vida a muchísima gente en Chile sobre todo, pero en México y en otros países. Y es de las cosas más bonitas que yo he visto en nuestro ecosistema. Totalmente de acuerdo. Es una herramienta impresionante. Es una herramienta que se puede usar muy bien y se puede usar muy mal también, ¿no? Muy bien para motivar, para que la gente trabaje duro, para que la gente se sienta dueña, para que la gente sea parte del éxito. Muy mal cuando se vuelve... Me tienen que eso es, digamos que en Latinoamérica yo creo que todavía esto no está pasando, pero cuando uno ve casos de Silicon Valley, hoy en día hay compañías en Silicon Valley que pierden $500 million y otro $500 million en compensación en acciones a empleados. Entonces sí pasa que mal manejado es una dilución innecesaria y muy fuerte a los inversionistas, a los dueños de la compañía, porque llega un punto en el que muchas veces son tan grandes las compañías que simplemente le reparten acciones a todo el mundo, la gente pues digamos que se vuelve algo como parte de la compensación, todo el mundo empieza a pelear por talento, entonces cada vez les dan más compensación en acciones a las personas, adicionalmente les quitan los vestings y se va volviendo como un juego en el que hay gente que puede llegar a trabajar 6 meses o un año en una compañía, quedarse con un pedazo de la compañía, 6 meses, un año en otra compañía, se queda con un pedazo de esa compañía y así sucesivamente en 4 años se quedó con 4 porcentajes de 4 compañías. Lo cual no está generando ni retención, ni trabajo duro, ni camaradería, ni equipo, ni compartamos el éxito entre todos de esta misión. Es un apunte muy, muy pertinente, Miguel. Todo en exceso está mal. Lo que es descontrolado está mal. Y entonces se tiene que diseñar bien. Lo que yo pienso es que en nuestra región, siendo tan incipiente la cultura del stock option, hay que empujarla lo más posible y ya nos tocará a los inversionistas enseñar, educar para que no se caigan en abusos y en cosas absurdas que entiendo son las que observas en Estados Unidos. Sí, y toca empujarla sobre todo porque creo que han habido casos también de compañías en la región que les ha ido muy bien y no habían repartido esas stock options. Y eso es precisamente porque los empleados no las valoraban y no quisieron hacer el esfuerzo de explicarlo, que entiendo que es un gran esfuerzo, ¿no? El tener que estar explicándolo constantemente. Pero ahora, pues lo que ha pasado es que se ha perdido esa oportunidad de mostrar lo que es y que otras nuevas empresas empezando puedan beneficiarse de esta herramienta. Absolutamente, y ahí es en donde igual hay gente fuera de nuestro ecosistema que nos ve así en esta burbuja y que se pregunta, oye, ¿qué les dan en los happy hours? ¿Qué se toman? Que están todos alucinando. Pero lo cierto es que cosas de ese tipo cambian países. O sea, esta movilidad social que está aportando el emprendimiento digital es increíble. Y efectivamente ahora es chiquito, pero a escala, para una región como Latinoamérica, es alucinantemente positivo.
No, Sí. es una repartición de riqueza entre todos, o sea, es una mezcla entre el hipercapitalismo y no sé, y un poquito como el compartamos entre todos, como es un buen balance, ¿no? No es esa imagen de esta gente hizo esta empresa enorme en los hombros de un montón de empleados, es todo lo contrario, ¿no? Es como hicieron esta empresa enorme, un equipo enorme y a todos les fue bien. Para todos hubo un evento, digamos, financiero importante. Que le puede cambiar la vida a mucha gente, como tú dices. Yo creo Sí. que eso es de las cosas que a mí más me gusta de la industria de la tecnología y es ese deseo de compartir. O sea, o no sé si es deseo, es esa Esa fórmula, convicción. esa fórmula que genera los incentivos correctos y que hace que todo el mundo gane. Ujú. Porque claro, también tampoco nos olvidemos que suele haber, que al final las stock options son parte del paquete de compensación, ¿no? De un empleado o empleada. Y está por un lado pues el pago en dinero, ¿no? Y el pago en stock options. Y bueno, lo que te da, o sea, lo que te posibilita también entregar stock options es que tienes que gastar menos dinero, ¿no? En los sueldos. Y eso te da una flexibilidad muy grande como compañía. Entonces es otra ventaja. Pero claro, los empleados uniéndose a esas compañías tienen que valorar suficiente las stock options para asumir pues, un recorte en lo que sería sueldo. Entonces eso es difícil. Eso es difícil y creo que muchas veces lo que pasa es que pues, esos empleados o empleadas no quieren hacer ese recorte y es una pérdida a largo plazo. Pero es una selección natural, ¿no? Es la selección natural. Es decir, la gente que no está apostándole al valor futuro de la empresa, la gente que no se cree que esos stock options va a valer mucho, pues está autoseleccionando fuera de esas oportunidades. Sí. Pero es un muy buen apunte, Oye, Ana. mira, fíjate que es muy raro que alguien trabaje por menos plata, o sea, cash, de la que necesita, ¿cierto? Entonces, normalmente esa negociación es como, yo lo que necesito es esto, mínimo, y el resto, que es como lo que es para ahorrar y más, te lo acepto en acciones, ¿cierto? Entonces, eso digamos que tiene sentido. Lo que obviamente no tiene sentido y no pasa es, pues me voy a ganar menos de lo que necesito. Entonces el esfuerzo es, digamos, es existencial para ver si algún día esto se vuelve algo. Ese ejercicio no suele pasar, entonces lo que realmente termina pasando es que es un sueldo suficiente más, así no sea el sueldo que ofrece el mercado, es un sueldo suficiente más la oportunidad de tener un gran upside sobre algo en lo que uno está trabajando y de lo que no tiene mucho conocimiento. Yo creo que también eso hace que los empleados, si no creen mucho en el proyecto o en la misión o en lo que están haciendo, y por eso este tipo de compañías también suelen ser muy misionarias, como vamos a cambiar el mundo de esta manera, porque si la gente no lo cree, pues definitivamente no va a arriesgar sus ahorros y la posibilidad de hacer un upside en una compañía en la que no cree. Buenísimo. Pues a ver, con eso cubrimos todos los eventos que se me asignaron. Hoy me tocó moderar a mí. Miguel igual le tocará después. Ana, extraordinaria moderadora, dijo desde Medellín. No, tengo muchas cosas que hacer. Y Dani algún día, si tenemos mucha suerte todos, le tocará. Pero muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Como siempre, muy interesante conversación y nos vemos en un par de semanas para seguir con esta agradable plática.